Esto que usted va a ver está pasando, ha pasado o probablemente puede pasar en su país. El título lo dice todo: la politización de la muerte. El país se ha convertido en un grito desesperado que proviene de los cementerios, de los panteones, de los hospitales, de los barrios, de los enfermos y también de los que se han quedado sin empleo, sin trabajo. Se ha conjugado todo: pobreza, coronavirus, desempleo y confusión. Las banderas ondean. ¿Pero qué ondean? ¿Qué anuncian? ¿Lo sabrá alguien? Pero mientras llega el anuncio, esas imágenes que usted ve ahí están desbancando a España y a Rusia y van directo hacia Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Mas meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Um cachorro, totalmente, né? Porque falta de respeito isso com o povo, né? Eu tenho que dizer isso, né? Que as autoridades tomem as providências, né? De alguma coisa, porque não pode acontecer isso, né? Tem muita gente ali no hospital, lá, que está lá no UTI, a mesma situação do meu pai. Vai sair, vai passar mesmo processo desse aqui, né? Aí não pode. Os outros junto com outros, é justo que estão fazendo. Dentro tem gente que tem vírus lá contaminado, entendeu? Estão junto com o pessoal que estão com o normal. Manaus toda estava quase com essa doença, por causa disso. Os hospitais tudo cheio, é por isso que eu falo. Nenhum dos órgãos estavam preparados para isso por causa disso, que pegou todo mundo de surpresa. Tanto o hospital, como o cemitério, enfermeiro, coveiro, todo mundo por causa disso. Então todo mundo está envolvido nisso através disso aqui. Então, gente, é muito trabalho. Não queira saber o tanto de trabalho que é você ser agente de inumação, porque o negócio não é fácil. É você enterrar dia e noite, do começo como a gente começamos aqui. Era dia e até a noite enterrando defunto. Brasil, rumbo al segundo lugar en el mundo. En breve podría superar a Rusia, solo superado por Estados Unidos en el número de contagiados. Desde Sao Paulo alertan que las unidades de cuidados intensivos están a punto de desbordarse, con el 90% ya de su capacidad. En el Amazonas, Río Negro, Manaus, pasa esto. Es Manaus. El paraíso amazónico se ha convertido en el infierno de la muerte. No hay camas de hospital, ni médicos, ni medicinas, ni cementerios suficientes. ¿Qué pasó? Los críticos apuntan que el presidente Bolsonaro negó el distanciamiento social, negó la cuarentena y minimizó al coronavirus como un simple resfriado. Todavía hoy cargó a niños, en una manifestación donde se vieron banderas extrañas. Atender as pessoas que contraíram o vírus e esperamos brevemente ficar livre dessa questão, para o bem de todos nós. Brasil navega sin rumbo médico. En tan solo un mes ha tenido 3 ministros de salud. El ahora exministro Mandetta revela algo sorprendente, a que el presidente Bolsonaro lo estaba obligando a suministrar cloroquina a los enfermos, a pesar de que se le indicaba que podía matar a la gente por no estar probado. Y que el presidente le contestaba que no era tanto para curar,
sino para dar confianza a la población de que ya había una cura, y así el pueblo se animara a salir a trabajar. Every day. I take a pill every day. At some point I'll stop. Ayer le dije que este iba a ser un súper interesante caso y ahora va a ver por qué. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias como siempre y siempre se lo diré. Aunque usted se canse, permítame agradecerle siempre por estar con nosotros en todas las redes sociales. Vamos directamente con dos analistas. Me complace que estén aquí, de verdad es un honor. Francisco Javier Martínez López, usted lo conoce muy bien, analista internacional, y también Aníbal González, que ya ha estado varias veces con nosotros, consejero de seguridad allá en Camboriú. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Francisco, comienzo contigo. Ya con toda la información de lo que ha pasado en el mundo en estos 3 meses, explícame qué pasa en Brasil. Y dos, ¿está en lo correcto o está en lo incorrecto que el presidente quiera que salgan a la calle a trabajar? Por favor. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, audiencia. Pues teniendo en cuenta todo lo que estamos sufriendo y estamos viviendo y se ha visto y se sigue viendo en otras latitudes, pues bueno, debería de tener otras consideraciones. La pandemia, de todas las maneras, es una oportunidad maravillosa para los gobernantes de todo el mundo, en España, en Brasil, Estados Unidos, en todos los países, para que los gobernantes autoritarios y autócratas, que los hay aquí, que los hay allí, que los hay en el otro lado, en todos los sitios, ya gobiernen socialistas, comunistas, ya gobiernen derechas. Es decir, quien tiene la pulsión autoritaria, totalitaria, tiene ese deseo de aprovechar, en este caso, una pandemia para convertir a la pandemia en algo más que la pandemia, una nueva normalidad. Dicen en España, es un oxímoron, una contradicción de palabras. Cuando se vuelva a la normalidad o se vuelve a la normalidad, o se construye algo nuevo, pero una nueva normalidad no puede ser nueva y normal. Por lo tanto, a lo que me preguntabas, a las puertas del invierno austral, en la latitud del Brasil, cuando todavía no ha acabado una epidemia que han sufrido de dengue, cuando todavía está viéndose brotes de sarampión y de gripe, los de sarampión en el estado de Pará, con más de 3.000 casos, y esto me lo cuenta no alguien sospechoso de estar en contra del presidente del Brasil. Yo tengo amigos concretamente en Río de Janeiro y en en zonas poco sospechosas como puede ser Leblon, es que iba a decir la calle, donde concretamente Leblon y Leme, en la Rúa Díaz Ferreira. Jamás he ido a Brasil, como jamás dije que volvería a un país comunista, porque no soporto países, que también lo está viendo en Europa, de enormes diferencias, donde aunque yo esté en Le Bistrot du Cuisinier, tenga en el otro lado a personas mirándome con hambre. Eso no lo he soportado nunca, aunque me quieran sentar en un trono, no lo quiero. Entonces, desde esa perspectiva, incitar a la gente a que siga trabajando, pues es ver a las personas como máquinas de producción y no importarte si caen o no caen y no ponerle. Y sobre todo me preocupa que se sigue habiendo excesos de poder y masacres de la policía, sin ir más lejos. El 14 de mayo, en una zona de Río de Janeiro, en el complejo alemán, que sí, que hay narcotraficantes, pero una cosa es perseguir narcotraficantes y otra liarse a tiros y matar a no sé cuántos hubo ahora mismo, según lo que me comentaron, pero hubo víctimas, como siempre, colaterales, y esto lo ha hecho tanto los gobiernos de derecha, ir a cazar personas en la zona de las favelas, como los gobiernos llamados de izquierda del Partido del Trabajo. Bien. Así que me produce horror y asco las políticas de gobernantes que aprovechan pandemias para, primero, minimizarlas, no querer ver lo que significa y luego despreocuparse de lo que le pase a la gente, porque están instalados en el poder las élites. Me da lo mismo las élites coloniales españolas que las neocaciquiles que vinieron con las élites criollas, con las que surgen, vengan de derechas o de izquierdas. Los abusos de poder, eso es lo que me da asco. Bien, venga, Aníbal, pues tú que estás allá en Brasil, dime qué pasa, por favor.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Javier. Un abrazo grande para los dos y para los televidentes. Brasil se encuentra prácticamente dividida en dos, ¿tá? Como decía Javier, yo también comparto 100% lo que Javier estaba diciendo. Yo no estoy de acuerdo ni con el comunista, ni tampoco con el ultraderechista, porque los dos opuestos se unen en un punto, hacen una convergencia en la cual hacen exactamente lo mismo. Entonces, en un país donde tenés el 50% de socialismo, porque comunismo hace muchos años que ya no existe, es socialismo, un verdadero socialismo que lo llaman socialismo de izquierda. Entonces, cuando tú tienes una población que la mitad es socialista y la otra mitad ultraderechista, indudablemente hay un fogueo, un cruce de fuegos entre ambos, del fanatismo, que lleva a este desencuentro social que existe en Brasil. Entonces, hay una cacería de brujas. Si yo opino contra el gobierno, soy comunista. Y yo nunca fui comunista, ni seré comunista por el resto de mi vida, pero tampoco seré de ultraderecha. Porque los dos opuestos están quitando y robando derechos a los seres humanos, a sus poblaciones. Entonces, eso es lo que está aconteciendo en muchos países del mundo, inclusive aquí también. Cuando el presidente dice que es fácil pensar de que el 70% de la población va a contraer la enfermedad del COVID, entonces tú imagínate, si de ese 70%, que significan 143 millones de habitantes de Brasil, van a contaminarse con el supuesto virus, ¿cuántos van a morir de esos 143? Haciendo una cuenta fácil, 4 millones a 5 millones de muertos. ¿Quién está? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el gobernador que estaría dispuesto a cargar 5 millones de muertes encima? Yo no consigo entender esa posición. Por eso soy totalmente opuesto. En cuanto a la medicación que Bolsonaro quiere introducir, que es la cloroquina, hay diferencias. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes pueden recibir ese medicamento. Ese medicamento provoca arritmias muy graves, puede provocar infarto en las personas. Aquellos que son diabéticos no pueden consumirla, aquellos que son de alta presión o que sufren del corazón no pueden de ninguna manera porque son muertos en el mismo momento. Entonces, no es para cualquiera. ¿Es un medicamento que comprobado está que puede servir? Sí. Bien. Más que no es para todos. Bien, gracias Aníbal, excelente, pero excelente exposición. A ver, Francisco, aquí venimos a lo más fuerte. Estudiando el caso de Brasil, me sorprende mucho una cosa, que es el mismo comportamiento de Donald Trump. No a la cuarentena, a abrazos, saludos y lo más importante, la cloroquina. Donald Trump hace unas horas salió a decir que está tomando cloroquina y le recomienda a la gente tomar cloroquina. De hecho, dice que tiene 1 semana y media tomando cloroquina. Bolsonaro presionó al ministro de Salud para que le diera, pues, a la gente cloroquina. La gran pregunta, querido Francisco, y esta es muy importante no solo para el Brasil, sino para todo el mundo. ¿Hay alguna directriz mundial que le ordena a Donald Trump y a Bolsonaro recetar cloroquina? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y cuál es el patrón que sí es muy claro tanto en Bolsonaro como en Donald Trump? Por favor. Añadiría a ese patrón, Roberto, el de Boris Johnson en Reino Unido, que tuvo la mala suerte luego de enfermar él mismo también. Es decir, probó la medicina que decía que los demás, eso sí, con unas diferencias. Él fue tratado y curado. Hay muchas personas que si no tienen acceso a una medicina pública y a un medicamento que sea, como bien ha dicho mi contertulio, es decir, la cloroquina produce efectos secundarios e incluso muerte en determinados tipos de pacientes. Entonces, cuando tú estás recomendando con esa insistencia un determinado medicamento de una determinada marca y de un determinado laboratorio, en esto de las pandemias también son business, son desgraciadamente negocios de los lobbies farmacéuticos que están empujando a los políticos títeres
títeres, no porque sean idiotas, sino porque reciben con ambas manos de determinados laboratorios. En Europa lo tenemos muy claro en los lobbies en Bruselas. Cuando yo, de estudiante, estaba en esas latitudes, veía cómo funcionaban las comisiones en Bruselas, o incluso cuando bajaban a Estrasburgo al Parlamento Europeo. Por lo tanto, y además está instituido, en Estados Unidos están instituidos los lobbies, en la Unión Europea también. Si los políticos son capaces de mancharse con empresas cárnicas o con grupos importantes como Lavallato, imagínate cuando hay detrás grupos farmacéuticos que mueven miles de millones en el mundo y insisten por un lado, sin importarles, como bien ha dicho, repito, mi contertulio, y tengo amigos médicos que me han dicho la cloroquina está o es contraproducente para estos tipos de pacientes e incluso puede llegar a matarles. La irresponsabilidad de, los políticos, los estados en sí, del mundo entero deberían construir un futuro mejor, y termino, para sus poblaciones y no construir fosas comunes. Y lo que estoy viendo en muchos políticos populistas es que les importa un bledo la población y bueno, y las fosas comunes no tienen ningún reparo en hacerlas. Bien, Aníbal, a ver, sobre esta misma línea, ¿cómo entender que en un mes 3 ministros de salud, es una guerra contra los doctores, igual que Donald Trump? Qué extraño, prohibir la cuarentena, minimizar al virus. Tú me enviaste incluso este dato, la revista científica Lancet pronostica que Bolsonaro cambia la estrategia o tiene que salir. ¿Qué ves en todo esto, por favor? Es muy claro, Roberto. El señor Bolsonaro, con esa posición tan estrictamente directa hacia un lado solo, es como que está en un pasillo, no quiere mirar para los costados, él va por un pasillo en el que insiste. Yo puedo entender también la situación económica del país, pero todos los países del mundo pasaron y pasan y están pasando por la misma situación. Y no están de acuerdo en pensar solamente, ni siquiera pensarlo, en decir que el 70% se va a contaminar y que van a morir 4 o 5 millones de habitantes. Aparte puede morir muchísimo más, porque hay mucha gente que no consigue llegar a un sistema de atención médica por una atención de un cáncer común que tenía tratando, por dolencias comunes de la vida común de cualquier ser humano, no consiguen o tienen miedo de ir hacia esos lugares por miedo de pegar el COVID-19. Entonces, está muriendo gente. ¿Quiénes son los que se mueren, Aníbal? ¿Quiénes son los que se están muriendo? Lo que hablábamos la otra vez, Roberto, de quiénes son los muertos. Bueno, justamente, los muertos son gente de poco recurso, gente muy humilde, muy pobre, gente de las comunidades, que no tienen ningún resguardo higiénico absoluto, no tienen agua potable, no tienen un baño como corresponde como un ser humano. Yo siempre dije, la salud es un derecho humano. Es un derecho humano. Ahora, lo que están haciendo los gobiernos, todos los gobiernos, mundialmente todos los gobiernos, sin excepción ninguna, no se importan con ese derecho clásico y directo de la humanidad. Una sanidad optimizada, calificada. Entonces, cuando tú no tienes médicos de trayectoria detrás de un hospital y comienzan las muertes accidentales, la mala praxis, la mala atención, ¿tá? O gente que espera para ver un especialista 6 meses, 8 meses, hasta un año. Hubo un caso de una persona que pidió un médico especialista para una fecha, el hombre murió antes y al año le llegó la nota de que podía ir a la entrevista. Entonces, todas esas cosas acontecen aquí y en muchas partes del mundo. Estados Unidos, inclusive. Hay gente que está muriendo porque no los atienden, porque no tienen cómo pagar. Bien. No tienen cómo pagar. Parecería entonces que pues quieren que se mueran los que menos importan para esos. Es que justamente, ¿quiénes son los que están muriendo? Son afroamericanos, refugiados, gente humilde, drogadictos, gente que no puede atenderse realmente. Los que están encima de la clase media para arriba son los que consiguen pagarse un seguro médico y consiguen una asistencia promedialmente buena. Y se salvan algunos y alguno puede ser que muera, más los que están muriendo son los pobres y los viejos, Roberto. Claro, y vuelvo a insistir, para los que no importan, para esa élite, porque los humanos todos creo somos importantes, ¿no? A ver, sí, Francisco, querías decir algo rápido porque quiero hacerte otra pregunta.
muy rápido, y es a raíz de, para reforzar además lo que está diciendo mi contertulio, es que tengo en las manos, no lo he terminado de leer, un informe que viene de Ginebra, de Naciones Unidas de Ginebra, de los relatores de Naciones Unidas, que han puesto en guardia la peligrosa relación entre las políticas de austeridad que ponen millones de vidas en peligro, y centrándose en la pandemia y la política antisocial, y centrándose en Brasil concretamente. Son Juan Pablo Bojolavsky, que es argentino, y el australiano Philip Alston, relator especializado en pobreza extrema, y el otro es en derechos humanos. Recomiendan la derogación de la enmienda constitucional de diciembre del 2016, contraria a los derechos humanos, que impuso un techo a los gastos públicos en Brasil para los próximos 20 años. Esos techos los tenemos en Europa y los tenemos en España debido a la anterior crisis y a las malas políticas, y eso es que antes hay que pagar la deuda externa antes que atender políticas sociales. Dios. Entonces, solo un 10%, y termino, solo un 10% de los municipios brasileños poseen camas para cuidados intensivos, y por lo tanto, lo que decía mi compañero, es que estamos viendo pobreza, falta de empleo, falta de agua potable, de lo que son aguas, evacuación de las aguas residuales, hambre y malnutrición, el cóctel explosivo que ataca a determinados grupos de población, y que las llamadas élites, y me importa poco, aunque tenga amigos en Leblon, como si tengo amigos en Nueva York, en lo mejorcito, me da lo mismo, y se lo digo igual, es inmoral, amoral, inhumano y contrario a las leyes internacionales. Bien, rápido esto, que no quiero que se me pase. En el hecho humano, te pregunto, Francisco, Brasil puede ser un ejemplo de la polarización que experimenta en este momento el mundo por el coronavirus. Es decir, los que creen que todo esto es una maniobra de la Organización Mundial de la Salud con Bill Gates, China, para restablecer un orden económico, y los que recomiendan firmemente la cuarentena, o sea, dos bandos. ¿Esto que vemos en Brasil es realmente la pelea mundial? Es que es una pelea mundial. En España igual. No tendría que ser una alternativa el hecho de o morir por salir a la calle sin protección y sin análisis de esa, porque las cuarentenas desde la Edad Media se ponía en cuarentena a la persona que se sabía que estaba enferma de peste, de cólera, pero aquí en ninguno de los países, ni de Occidente ni de América, se han hecho test masivos, y cuando hablo de test masivos hablo de los test PCRs, no de los test del 30% de fiabilidad, sino de los que tienen 80 y 90% de fiabilidad. Y eso solamente se lo hacen las élites, ya sean de derechas o ya sean de izquierdas. El resto de trabajadores, ya sean urbanos o rurales, no quiero ni contar las situaciones que me dicen que está la Amazonía. Como decíais, lo leía anoche y era impensable. Tremendo. Por lo tanto, es una lucha, como bien dices, y es una lucha que veremos si nuevamente los que salen perjudicados son los de siempre. Es decir, y la élite... Gracias, Francisco. Gracias. Rápido, Aníbal, ¿qué hacía una bandera o muchas banderas? Eso es muy extraño, de Israel en una manifestación en apoyo a Bolsonaro. Sí, se están mezclando, como en español, perdóname, misturando se dice en portugués, se está mezclando, se está politizando un evento, ¿tá?, para mostrarle al mundo otra forma, otra característica que tiene el gobierno de Bolsonaro, que apoya a Israel, al señor Netanyahu, y lógicamente que apoya a Donald Trump. Entonces, de ahí, lo que yo quería exponer es lo siguiente. Bill Gates, hace 5 años atrás dijo que iba a haber una pandemia grande de un COVID, y esa COVID llegó. Entonces, ahí están los intereses. Gracias. Esto fue creado, se llama Plandemia, no pandemia, Plandemia. Gracias a los dos. Buenas noches. Chao. Cierro con esto. Muchísimas gracias. El mundo ante el coronavirus multiplicó pues su ya crónica crisis de confusión, desinformación y desconfianza. Y el mundo parece ofrecer dos montañas, parece. O les creemos a unos o les creemos a otros. Y el gran problema es que ambos lados apelan a la ciencia. Déjeme decirle un gran ejemplo. Anthony Fauci, un gran doctor, súper investigador y súper experto. Así era catalogado y elogiado por ahí del 1988.
Hoy este doctor se ha convertido en el saco de box de Donald Trump. Cada vez que puede lo golpea. Anthony Fauci es hoy quien lidera el equipo contra el coronavirus en el gobierno de Estados Unidos. Hasta ahí pues todo parece estar bien. Pero lo que se me hace muy extraño es que el doctor Fauci ha sido el único encargado, sábelotodo, cada vez que aparecen enfermedades muy raras. Él se encargó del SIDA, Larry Kramer lo calificó de asesino, él se encargó del anthrax, él se encargó del ébola, él se encargó del coronavirus hoy. Y mientras decenas de doctores han pasado por la dirección de los institutos de salud de Estados Unidos en casi 30 años, el doctor Fauci sigue siendo el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas. Ni Ronald Reagan, ni George Bush padre, ni George Bush hijo, ni Clinton, ni Obama, ni Trump han podido o querido cambiarlo. Extraño, ¿no? O es un gran científico o es un alfil. ¿Usted qué cree? Y para agregarle pimienta, el doctor es un gran cooperador de la Fundación Bill Gates. Buenas noches.